Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Estoy grabando este video a pedido de amigos docentes y no docentes de Plotier, ciudad cercana a la capital Neuquén, debido a una preocupación que compartimos que tiene que ver con algunos suicidios adolescentes acaecidos en el último tiempo. Eh, lo cierto que esta información desde Plotier, si viene singularmente de una localidad propia de la provincia del Neuquén, y si quizá las razones de esa pérdida de vida de algunas personas que lo provocan por sus propios medios, estaría indicando una particularidad. Lo cierto es que se trata de un problema que se va extendiendo críticamente no solamente en esa zona, sino en muchas regiones del país y del mundo. Eh, si uno tratara de entender como la base científica de esto, es decir, tratar de encontrar las causas de un fenómeno cierto, no voy a dar aquí las cifras de cómo ha crecido el número de suicidios adolescentes y de suicidios en el mundo, pero si uno quiere tener una respuesta para abordar ese tipo de problema, que es un problema complejo de carácter psicosocial, que está rodeado, digamos, de tabúes, de prejuicios, pero al mismo tiempo eh, como una oportunidad para poder entender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer cuando se presenta una situación de riesgo de suicida. Eh, Muchas son las razones por las cuales se han incrementado. Es muy probable que uno de los factores más importantes sea que el mundo atraviesa en distintas regiones no un periodo de prosperidad económica, sino lo contrario, un periodo de graves crisis económicas. Las fenomenales migraciones que hay en los países de Europa, de África y principalmente en América Latina, toda la migración que intenta dirigirse a través de México hacia los Estados Unidos, dan la muestra de una crisis económica fundamental, de razón básicamente económica, decíamos como pérdida de habilidades para poder vivir por lo menos dignamente, y en segundo lugar también crisis de tipo política. El caso más paradigmático en este tiempo tiene que ver con Venezuela, posiblemente con una enorme migración que lo hace hacia los países de América Latina y también para Estados Unidos. Pero también está ocurriendo con poblaciones de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y de otros países que migran de la zona precisamente por las graves dificultades económicas para su supervivencia. Pero también hay elementos particulares que explican el crecimiento exponencial de los suicidios y tienen que ver, en razón de lo que yo voy a comentar, por otras varias causas. No las pongo como categorías, pero sí hay una fundamental que yo creo importante y tiene que ver con la constitución familiar y las razones de la evolución psicosocial normal o patológica de una persona en un ambiente familiar determinado. ¿Por qué pongo énfasis en lo familiar? Porque precisamente es el lugar en donde el grupo donde uno se constituye subjetivamente en una persona. Quiero recordar que el concepto de grupo surge del concepto de necesidad. Y el concepto de necesidad, marcado muchas veces por el maestro Enrique Pichón Rivière, implica que no es cualquier cosa, sino es una característica propia de los seres humanos, en donde somos sujetos de necesidades, pero que solo se pueden resolver en relación con otros. Relaciones que por supuesto son complejas, son económicas, son políticas, sociales, afectivas, etcétera. Pero ¿dónde está el primer ámbito donde se desarrollan los primeros vínculos? Y esos primeros vínculos tienen que tener una positividad desde el punto de vista afectivo, de contención, de posibilidad de aprendizaje y de desarrollo que pueden marcar la vida de una persona por el resto de su vida, aun cuando no sería exclusivamente el único factor predisponente para tener no solamente la ideación, sino llegar a cometer el acto suicida. Acto que de alguna manera responde también a diversas causas que tienen que ver con los aprendizajes familiares desde ya, con los antecedentes familiares, la posibilidad de la existencia de alguna persona que lo haya hecho en el grupo familiar. Tengamos en cuenta que si bien esto no es una charla sobre ese tema, hoy está demostrado que hay una transmisión transgeneracional de vectores afectivos y emocionales que, aunque no se conozcan directamente, pueden transmitirse, digamos, de abuelos a hijos y de hijos otra vez a sus propios hijos, en ese sentido. Eh,
En otro gran tema importante desde el punto de vista de la motivación para tener la ideación suicida es, en algunos casos, la sobreexigencia. Yo creo que sería importante también meterse en algunos casos clínicos para poder entender mejor desde la perspectiva práctica. Recuerdo el caso de hace muchos años en Cutralcó, un niño excelente, niño de 10 años, que tenía una performance muy buena en la escuela. Un niño, no diría un niño prodigio, pero sí claramente y sobrevalorado, pero una vez en el supermercado en Cutralcó cometió un pequeño error, tomó una revista y robó. Descubierto el robo en un niño de una sobreexigencia moral y educativa tan grande, generó una culpa tan grande en ese niño que se suicidó. Yo esto lo conocí a través de otra persona, no directamente del grupo familiar. Pero sí tomo ese ejemplo como debe haber muchos más. En este caso, la motivación desde el punto de vista del acto suicida y la ideación tiene que ver con una fenomenal culpa. Ya las características de los suicidios no son todos iguales. Pero sí quiero advertir sobre uno, me parece muy importante como causal en el último tiempo. Y tiene que ver con el descomunal aumento del consumo de sustancias psicoactivas. Si uno explora detrás de algunas ideaciones y de algunos actos suicidas, va a encontrar seguramente algún componente del consumo de sustancias psicoactivas, desde alcohol, marihuana, cocaína y otras. Digo esto, ¿por qué? Porque la afectación que produce estas sustancias en el cerebro, particularmente de los jóvenes, determina que ese componente del desarrollo humano de las últimas miles de años que tiene que ver con el desarrollo del lóbulo frontal, el lóbulo frontal del cerebro que está dedicado a lo cognitivo, que está dedicado al pensamiento, que está dedicado también en parte digamos, a a las emociones positivas, pero principalmente los controles de la impulsividad, están afectados precisamente ese lóbulo frontal por justamente digamos, la presencia de sustancias tóxicas que impiden el desarrollo neuronal para fortalecer la capacidad, digamos, de control que tiene el lóbulo frontal. Y estamos, yo diría, no exagerando, pero en un periodo histórico social en que hay un crecimiento, desarrollo negativo del lóbulo frontal, o yo diría, mejor dicho, de una afectación del lóbulo frontal. Y yo hasta diría caracterizar a este periodo, así como en economía hablamos de la globalización, yo estaría diciendo estamos ante un fenómeno muy importante de desfrontalización, o sea, pérdida de la capacidad del lóbulo frontal de poder ser el restrictivo. Hay algunos hechos de violencia, nos han consultado no hace mucho tiempo. Recuerdan ustedes el caso de los rugbyers que mataron a Fernando Perezosa, que lo mataron chicos que consumían marihuana desde los 10 años. Quiero aclarar que el responsable del asesinato no es la marihuana, pero la marihuana en su consumo crónico es un gran facilitador de las conductas impulsivas. Insisto entonces que creo que hay que explorar en esta preocupación de los amigos de Plotier y cuando hablamos de, digamos, de ideación y hasta de suicidio adolescente, explorar las condiciones de consumo, que me parece muy importante, y por supuesto a partir de esto que revelamos, tener una política de prevención del consumo, que sería muy importante que fuera parte de una obligación académica en las escuelas, principalmente en las primarias. ¿Por qué? Porque estamos observando que el inicio del consumo de alcohol y de marihuana está ya alrededor de los 10, 11, 12 años. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con nosotros los profesionales? Que llegamos tarde, porque ya llegamos cuando hay un consumo de un niño, de un chico, de un joven adolescente de 16, 17 años, y después de una historia de consumo, insisto, en el consumo crónico, y no en el consumo eventual. Alguno que se fumó un porro, no, estoy hablando de un consumo regular que evidentemente es un gran facilitador de la desfrontalización, al mismo tiempo del descontrol de los impulsos y al mismo tiempo, ¿por qué no también en ciertas circunstancias de idear o tomar la idea de perder la vida en un ambiente en que uno observa que por muchas razones que tiene que ver con los medios sociales, que tiene que ver con los medios de comunicación sociales, que tienen que ver con ciertos juegos modernos, modernos entre comillas, pero absolutamente negativos, conducen a la posibilidad de esta ideación suicida donde la vida y la muerte parecerían no tener mucha diferencia. Creo que en ese sentido, si uno pudiera ser útil en esta pequeña conversación respecto del tema del suicidio es, primero, entender las causas.
Pero en segundo lugar también hay una cosa muy importante y tiene que ver con lo que llamamos la posvención del suicidio, es decir, qué es lo que queda después. Porque esto es muy importante. Nosotros estamos pensando en la persona que comete el suicidio, sea un niño o un adulto, pero hay un entorno familiar, hay una circunstancia también social, hay un ambiente cultural. Entonces, yo me voy a arrimar a un concepto muy importante que ha desarrollado particularmente una profesora que es de la Universidad de El Salvador, la doctora Diana Altavilla, especialista en suicidio, y ella comenta que en la posvención hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales: el enigma, el estigma y la participación. El enigma, ¿por qué? Y el enigma es la pregunta ¿por qué lo ha hecho? Muchas veces podemos saber por qué lo ha hecho, pero también hay una cantidad de tabúes que nos llevan a no tratar de explorar por qué lo ha hecho. Entonces, primero es el enigma. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué circunstancias determinaron que se llegara a una situación extrema? ¿Qué situación de contención o no había de contención familiar? ¿Qué tiene que ver esto con el, digamos, para pensar un ejemplo, la performance deportiva o la performance cultural o la vergüenza frente a un hecho producido en el ámbito educativo o en el ámbito profesional? En segundo lugar, hablamos ya del enigma, el estigma. Es decir, el estigma es decir, ¿qué es aquello que queda como prejuicio rodeando, digamos, hacia el grupo familiar, rodeando el grupo deportivo o el grupo de pertenencia de la persona que cometió el suicidio, pensando en el estigma que queda en esa población? ¿Por qué? Porque el suicidio es una decisión cuestionada, por supuesto, religiosamente en muchos sentidos. Por otra parte, digamos, parecería que la pérdida de la fe es la que puede llevar, digamos, a cometer ese suicidio, y eso muchos sectores de los cultos religiosos intentan hacer una prevención para pensar en que en realidad esa es una pérdida de la espiritualidad, una pérdida de la religiosidad que los lleva al suicidio. Es una expresión, ¿no? Pero evidentemente acá lo importante también es trabajar sobre el estigma, o sea, tratar de desprejuiciar, porque la conducta suicida es una conducta patológica como cualquier otra, y en realidad lo que estamos diciendo, una persona que lo hace no es que se quiere morir, sino es que no puede seguir viviendo con el sufrimiento que tiene. Y en ese sentido, ese sufrimiento es tan grande que lo lleva a cometer el suicidio. Y en tercer lugar, el problema de la participación, es decir, ¿qué participación pudimos haber tenido nosotros en relación con ese hecho? ¿Una participación de cercanía, por una participación familiar, o haber, digamos, en algún momento intentado evitar la situación y una palabra inadecuada nos llevó a que esa participación haya sido negativa? Eso, por supuesto, también debe ser explorado de alguna manera y de modo particular. Yo con estos conceptos quisiera decir finalmente algunas cuestiones. Hay muchos tabús sobre esto y, por ejemplo, diría, hay personas que cuando alguien viene abrumado, digamos así, por una situación disruptiva, por una situación de dolor, algunos tienen miedo de preguntar si alguien ha pensado alguna vez en tomar su vida. Creo que no hay que tener temor de preguntarlo. No es cierto que la pregunta dispara la posibilidad de aumentar, digamos, la posibilidad de la ideación y del acto suicida. Yo creo que al revés, es muy probable que una persona se alivie si uno puede preguntarle: ¿vos alguna vez pensaste en la posibilidad, digamos, de hacer esto o hacer esto otro, verdad? Creo que en ese sentido hay que sacar de lado ese prejuicio y poder preguntar. Lo digo tanto en la persona que es del grupo familiar como lo digo también del profesional. Es como muchas veces también tenemos miedo de preguntar si está consumiendo una sustancia o no, por el temor de creer de que alguien va a ser calificado de drogadicto. De ninguna manera. La única posibilidad, una posibilidad importante de prevenir el uso negativo del consumo de sustancias psicoactivas, que por supuesto, desde mi punto de vista, es siempre negativo, es justamente preguntar si está consumiendo o no. Porque es como en el fútbol: si vos pateás al arco puedes hacer goles, ahora si no pateás no lo vas a hacer. Si no preguntás no vas a saber. Podés preguntar, te podrán no responder, podrán tener temor, pero una vez la pregunta, y más que nada, ¿dónde la pregunta? La pregunta también en el ámbito familiar, porque muchos chicos ocultan esto en el grupo familiar, los padres lo saben, no lo dicen por el temor que, por el prejuicio que existe sobre el consumo, pensando que, caramba, tengo un hijo drogadicto. No, no, tiene un hijo o una hija con una enfermedad mental importante que es la adicción. Cuando hablamos de adicción, estamos hablando de un consumo crónico regular de una sustancia. No estoy hablando de un eventual consumo. Y cuando hablo de consumo de drogas, hablo de alcohol,
hablo de tabaco y hablo principalmente en este tiempo de marihuana, que es lo que más ha crecido últimamente. ¿Por qué? Porque viene asociada a una banalización. Hasta algunos neurocientíficos han dicho, no, lo que pasa es que la cocaína es jodida, pero la marihuana más o menos. No es cierto. No es cierto, la marihuana es puerta de entrada de otras drogas, la marihuana tiene un porcentaje de adicción importante, la marihuana afecta el lóbulo frontal y por lo tanto genera mayor impulsividad. Y por otro lado, muchas veces un solo episodio, una sola toma de marihuana puede disparar un cuadro psicótico. Yo desde ya personalmente he tenido y he atendido cuadros ya con episodios psicóticos, pero ya de consumidores crónicos, donde el consumo comienza, digamos, a los 14, a los 12 y llegan a tomar hasta los 25. Cuando nosotros ya, cuando esa persona se conecta con el sistema de salud, ya es un poco tarde. Desde ya hay también la posibilidad del tratamiento para aquellas personas que tienen un consumo crónico. Y tenemos también experiencias positivas en donde justamente el trabajo psicoterapéutico muchas veces requiere una internación para cortar el consumo, internación que no es una coartación de la libertad, sino es un acto médico con cualquier otro, lleva a que se corte el consumo, la posibilidad de trabajar psicoterapéuticamente con un equipo interdisciplinario con esta persona, desde ya en alguna institución especializada, y sobre la base de eso llegar al punto en donde muchos de los chicos que salen, digamos así, de la adicción, nos lo dicen. ¿Cuándo salí del problema? Cuando hice clic. Ahora, ¿y cuándo hiciste clic? Cuando elaboré un proyecto. Proyecto que puede ser cualquier proyecto, proyecto deportivo, proyecto, digamos, de estudiar, proyecto de otro tipo. Entonces, pero para hacer ese clic, primero hay que darse cuenta y reconocer la enfermedad. En segundo lugar, hacer el tratamiento. Y en tercer lugar, sostener, digamos, ese tratamiento desde el punto de vista de la actividad con una ayuda terapéutica, psicoterapéutica, psiquiátrica especializada que nos va a llevar a poder salir de eso que es un encierro total. El que está consumiendo está enajenado en un mundo en que no puede manejar. Y además, con una característica personal, niega por su lado la enfermedad y por otro lado dice que se va a arreglar ambulatoriamente o se va a arreglar solo. Y creo que la experiencia de los consumos crónicos, arreglarse solo es muy difícil. Y ese es un mito que, digamos, debe ser abandonado. Y por otro lado, para terminar, digamos, con esto de los mitos, yo quisiera decir que aquellas voces que sugieren, en el caso del consumo de drogas y de marihuana en particular, que legalizar su consumo va a ser una perspectiva de marcarle la cancha al narcotráfico y disminuir el consumo, es al revés. La experiencia uruguaya, muy cercana, que legalizó la marihuana hace 10 años, está concluyendo que ya lo que les brinda la farmacia legalmente a las personas no les pega, no les es útil. ¿Y dónde van los jóvenes a comprar la marihuana con más tetrahidrocannabinol de porcentaje por 20, por arriba del 20%? Van al mercado negro. Y aumentó la accidentología, aumentó, digamos, también, por supuesto, en algunos países, inclusive el suicidio adolescente. Doy un ejemplo de Estados Unidos. El consumo en 22 estados de Estados Unidos legalizado de la marihuana tiene al mismo tiempo un indicador tremendo. Aumentó el suicidio adolescente. Por supuesto, hay que tratar de establecer si hay una relación causa-efecto, es decir, aumento del consumo, legalización, perdón, aumento del consumo, suicidio adolescente, pero es un hecho cierto, un dato objetivo. En 22 estados que legalizaron la marihuana está ocurriendo esto. Finalmente, para los amigos de Plotier, yo quisiera tenerla, digamos, mostrarla, el interés, digamos, por esta preocupación de ustedes. Creo que hay que hablar de esto en el nivel de las escuelas, y yo digo también de la escuela primaria, informarse mucho para la prevención de los daños que realmente produce el consumo de drogas, y por otro lado, desde el punto de vista de la ideación suicida, trabajar mucho en el ámbito familiar, porque tanto para la recuperación de las adicciones como para la recuperación de ideas negativas que muchas veces corresponden a ciertos trastornos psiquiátricos, porque muchas veces la ideación suicida o el consumo de drogas puede ir asociado comorbidamente con otra patología psiquiátrica. Lo importante es poder abordarla y no tener miedo de consultar. Y el consultar, por supuesto, consultar con aquellos que tengan la posibilidad de entender la seriedad de esta patología multicausal que realmente está preocupando y que en todo caso amerita que se estudie en particular los antecedentes de la situación familiar, los antecedentes grupales que tienen que ver en dónde y cómo se determinó la ideación y el acto suicida, y al mismo tiempo tomar medidas de prevención.
Saludo a los amigos de Plotier que han pedido en esta charla y creo que si bien es muy breve, en algún momento podría hacerlo presencial, porque mi concurrencia a la provincia del Neuquén desde hace varios años es solamente una vez por mes, donde tengo la cátedra de Salud Pública y Adicciones con el doctor Bonorino, que fue mi jefe en el servicio de adicciones del Hospital Castro Rendón. Tengo al mismo tiempo la atención de pacientes en un lugar, no voy a hacer la propaganda, pero por otro lado tengo un hijo en la zona. Así que varias de las razones para seguir de cerca, con gran afecto, a mi querida provincia y en particular a esta localidad que es Plotier. Un abrazo para todos y estamos a vuestra disposición. Steinenr es mi mail, steinenr@gmail.com.ar y 15 30 40 8955 el teléfono en el cual ustedes seguramente van a ver este video. Un abrazo muy grande para todos.